titular. La verdad es que conferencia del viceministro de Economía, Axel Kicillof. Un poco, precisamente por el peso que tienen este tipo de comentarios y cuáles son los efectos que logran. Así que me voy a dedicar, en primer lugar, a mostrarles, sin ser un experto en la materia, que luego de haberme desayunado muy temprano, literalmente, con la tapa del diario La Nación que decía esta mentira, haber encontrado que luego necesitaba, según los editores del diario, una página entera para el desarrollo, esta mentira. Luego de eso, a lo largo del día, fui encontrando como ese dato falso, convertido en una noticia malintencionada y tendenciosa, fue, como se dice, rebotando en los diferentes medios de comunicación hasta convertirse en una verdad. Por eso cuando nuestra presidenta habla de que existe una verdadera cadena nacional del miedo, el desánimo, y me permito agregar por este caso, y la mentira, está hablando de algo que es muy real y tangible, porque a partir de ese momento empiezo a recibir yo mismo llamadas de muchos compañeros, de algunos de estos directores en empresas privadas, de otros medios, haciéndose eco de esa mentira. Y como bien dice muchas veces Víctor Hugo Morales en la radio, se pone el titular, eso llega a millones de personas, y después la desmentida, vaya a saber uno a quién llega, pues se titula en un recuadro cerca de los obituarios y desaparece completamente. Y el tema está instalado y la verdad está instalado. Tal es el poder, y lo he sentido yo durante el día de la fecha, recibiendo estos llamados, incluso de familiares. No me quiero victimizar porque muchos conocemos cómo titula el diario La Nación, o por caso como titula el diario Clarín, pero así todo, la verdad es que me gustaría en tiempo real mostrarles cuál es el efecto de esto, y después brevemente, pues la verdad es que va a requerir, creo que no más de 5 minutos, desmentir esto, porque el propio sentido común ya muestra que esto no puede ser, que es una mentira tremenda, que la propia fuente que cita el diario para respaldar su noticia dice que es falsa. Entonces claramente acá existe una mala intención o pésima praxis periodística. Pero de nuevo, ¿cuál es el efecto? Porque no importa, yo ahora lo voy a aclarar, creo que los que están acá y los que van a poder hacer preguntas lo van a entender, el malentendido va a estar terminado, pero me parece que refleja de alguna manera una dinámica que tienen los medios de comunicación cuando quieren directamente generar malestar en sus lectores, generar sensaciones, crear un clima. Aquí, ¿qué clima estarían tratando de crear? Con una noticia de tapa que dice que Kicillof no quiere pagar ganancias. No necesito desarrollarlo, todos sabemos la cuestión del impuesto a las ganancias, todos sabemos qué orientación tiene este diario, qué piensa de eso, cómo se comportó ante el caso de Siderar cuando no aceptaba directores por parte del Estado, cómo se comportó con respecto de las AFJP y ahora a la tenencia accionaria por parte del Estado. Pero bien, aquí está dicho, Kicillof, mi persona, no quiere pagar ganancias, así que yo puedo hacer la primera desmentida. Sí, quiero pagar ganancias, pago ganancias tal cual corresponde en el régimen, obviamente. Pero bueno, es tapa de La Nación que no es así, que yo no quiero pagar ganancias. Después sigue la noticia y desarrolla que Kicillof no quiere que paguen ganancias, ya no es lo mismo que en la tapa, pero bueno, la tapa está en todos los diarios, ¿no? Exhibida, en los portales de internet, pero cuando uno llega a la página 11 encuentra que no era cierto, que yo no quiero pagar ganancias, sino que no quiere que paguen ganancias los directores del Estado en empresas privadas, o sea, mi voluntad evasora, pero proyectada a todos los directores. Y después empieza, y siempre con estos guiños propios del periodismo, donde reproducen el facsímil de un correo electrónico. Fíjense que todo lo que va a decir es una verdadera estupidez. Pero bueno, reproducen un facsímil, apelan a fuentes que no han dicho su nombre. Entonces todo está rodeado de un clima de descubrimiento, de sospecha, de conspiración. Cuando es una mentira, y la verdad es que a uno no le queda otra que pensar que efectivamente hay atrás de esto una cabeza pensando cómo convertir la realidad en una mentira y una mentira que perjudique al gobierno nacional. No tiene más interés que eso, esta conferencia de prensa. Vemos después si eco, cómo se hace eco de la noticia de Nación. No va a hacer la investigación, porque si la hiciera efectivamente encontraría que es mentira. Entonces en lugar de eso reproduce más o menos el mismo título
y después, repito, sin ser experto en comunicaciones, pero como me tocó seguirlo durante todo el día, aprovecho para comentarlo. Entonces, Cieco reproduce esto citando como fuente ahora al diario La Nación. Así que la mentira del diario La Nación ahora se convierte en fuente de otro periódico. Después esto es Urgente 24, un sitio que tiene muchas veces trascendido, de MDZ, de iProfesional, son todos online porque la verdad es que si esta operación mediática no se ve abortada en el día de la fecha, supongo que esto se reproduciría en los diarios de papel de mañana, veremos qué ocurre, ¿no? Es un test también, a ver qué ocurre, después de explicar de qué se trata la cosa. En la política online y así sucesivamente. Un poco, y no es exhaustivo ni ha sido un estudio, simplemente que encontré que durante el día esa falsedad era reproducida por un montón de medios y convertida en una verdad, porque para el lector, fíjense, Kicillof ordenó que directores estatales no paguen ganancia. Reconozcamos que yo soy secretario de Política Económica, no puedo ordenar eso, no está dentro de mis atribuciones, ya sería un exceso sobre mis funciones, así que es inverosímil la noticia, yo no puedo ordenar que ustedes no paguen ganancias. Kicillof le da beneficios fiscales a directores en empresas privadas. Cada vez es más oneroso el título, ¿no? Pensó que yo no quería pagar, después que ordené que un montón no paguen, después que le doy beneficios fiscales, ya empiezo a repartir. No, realmente es gracioso, pero esto, por eso es un llamado a la responsabilidad. La verdad que ese titular ahora generó una secuela de montones de noticias, todas en base a una afirmación falsa. Y a veces ni siquiera el contenido, porque probablemente mucha gente no lea la nota, donde en el caso de La Nación no dice la verdad, pero en otra podría decirlo, pero no importa, ya está hecho el daño. Ya está hecho el daño y no a mi persona, ni al gobierno, ni a la presidenta de la Nación. Está hecho el daño a los lectores del diario, que esperan recibir verdades o noticias y encuentran falsedades, construcciones y operaciones. Ahora vamos al contenido. Y me voy a remitir muy brevemente a la historia que está por detrás de esta cuestión. Como ustedes saben, las AFJP de la década de los 90 fueron el instrumento por el cual se privatizó todo el sistema de jubilaciones de los argentinos. O sea, se le dio el aporte que hacíamos todos los trabajadores, yo mismo, cualquiera de ustedes, a empresas privadas. Esas empresas privadas recibían el aporte y debían invertirlo para que cuando uno se jubilara, recibiera ese mismo caudal de fondos que había aportado, pero potenciado por la inversión financiera y entonces recibiera una jubilación privada en base a una inversión financiera que transcurre durante toda la vida donde uno recibe un salario. Yo de nuevo, permítanme remitir a mi caso, yo un día estaba en una FJP y al cabo de bastantes años de aporte hice la cuenta y me dio que la suma lineal de todos mis aportes era menor que lo que se encontraba capitalizado en mi cuenta personal de la FJP. O sea, ni siquiera de lo que yo había aportado, sumado todo, había menos. O sea, si yo lo hubiera guardado abajo del colchón, tendría más plata al cabo de todo ese tiempo. Era una verdadera estafa el régimen de FJP. Esto, por supuesto, que la cuestión macroeconómica es mucho más larga, pero sí conocemos el final de la historia nefasta de las FJP, que fue que la presidenta de la Nación tomó la decisión de reconvertir ese régimen privado en, de nuevo, un sistema solidario de jubilaciones y pensiones, donde los aportantes activos no aportan en su propia cuenta de capitalización, sino que aportan un sistema que a su vez le sostiene las jubilaciones a todos aquellos pasivos que están recibiéndolas. A través de ese sistema hemos conseguido multiplicar la cantidad de personas que cobran jubilaciones y tener esta última reforma que ha dado 2 actualizaciones a lo largo del año a la jubilación mínima. Fíjense que si seguía esa trayectoria mía de aportes, cuando me jubilara hubiera tenido menos que lo que había aportado todos los años, lo cual era, bueno, una reducción al absurdo del sistema de capitalización, porque era un sistema de desfalco y descapitalización de quienes estábamos obligados a darle nuestros aportes a los privados. Todos saben, porque leían los recibos cuando los recibían, que uno de los problemas era que la comisión que cobraban se comía buena parte del aporte.
Esa comisión era para gestionar y administrar esos fondos que después se reducían. Y después, una tras otra, malas y pésimas inversiones. O sea, un elemento crucial para hambrear a los jubilados en el marco de la política neoliberal de la década de los 90. Cuando este sistema se revierte, entre otras cosas ocurre que todas las tenencias de las AFJP, los fondos esos que tenían las AFJP, remiten al Estado, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese es el inicio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Remiten, entre tantas cosas, tantos activos, títulos públicos, en los que habían invertido ruinosamente las AFJP, había acciones de empresas privadas. Esas acciones, esa tenencia accionaria que estaba en manos de las AFJP, pasa al Estado. Y el Estado se encuentra con que tiene participación accionaria en muchas empresas privadas, como resultado de la estafa que habían hecho las AFJP. A veces esa estafa a cada aportante individual, la estafa al conjunto, pero también muchas veces en connivencia con esas empresas, porque las AFJP eran, saben ustedes, subsidiarias de bancos. Así que estaban, en buena medida, involucradas en esos oscuros negocios que ocurrieron durante la llamada bicicleta financiera. Y entonces nos encontramos casos como el de Clarín, que las AFJP, con fondos de los jubilados, compran acciones caras que después se valorizan fuertemente. ¿Quién paga eso? Bueno, los aportantes, los argentinos. La empresa no, porque obtiene los recursos, la FJP no, porque administra los recursos, el futuro jubilado sí, porque pierde parte de sus ahorros en esta maniobra financiera. Bueno, pero como resultado de eso, muchas acciones, entre ellas las acciones de Clarín, pasan al Estado, las tenencias accionarias de todas esas FJP. ¿Y qué hace el Estado Nacional con esas tenencias accionarias? Lo lógico, pide participación en esas empresas como resultado de los derechos políticos que tienen las acciones. El Estado tiene, por nombrar, 26 y algo por ciento de Denor, 19% de Transener, 49% de Central Dique, pero puedo seguir, del Banco Hipotecario Nacional, 64%, de Pampa Energía, 23%, de Metrovías, 8%, de Camesa, 20%, de Petrobras, 11%, casi 12%, de Aluar, 9%, casos como el de Siderar, donde era 26%, o sea, una tenencia accionaria a manos del Estado importante. Con esa tenencia accionaria, pues las acciones dan derechos económicos, cobrar dividendos, vender y comprar acciones, y derechos políticos. Aquel que tiene 25% de las acciones de una compañía puede designar directores en su directorio. Recordarán ustedes que hubo alguna resistencia de alguna que otra empresa a que el Estado Nacional designara directorios por su tenencia accionaria, lo cual era realmente una injusticia, una falta de equidad, porque cualquier tenedor privado podía tener directores, pero si el tenedor era el Estado, parece que estaba en inferioridad de condiciones ante la ley. Eso también se ha subsanado, y como resultado de eso, el Estado designa directores en muchas empresas privadas, todas ellas, o buena parte de ellas, como resultado de la tenencia que tenían las AFJP, las administradoras de fondos de jubilación y pensión privadas de la etapa anterior. Designan directores. Y entonces ahí se presenta el problema que viene a resolver el decreto 1278 del año 2012 que firma la Presidenta de la Nación y que viene a ordenar un poco la participación de los directores por el Estado. En muchos sentidos lo viene a ordenar. En primer lugar, dice que esos directores por el Estado Nacional, dice el decreto, son funcionarios públicos. O sea que no están ahí simplemente en calidad de privados, sino que al ser designados por el Estado Nacional, tienen la entidad de funcionarios públicos. Su papel en el directorio es defender, por supuesto, antes que nada, los intereses de la empresa, pero están designados por el Estado Nacional. Y el Estado Nacional también, aprovechando que tiene directores, fomenta la integración entre lo público y lo privado, haciendo que el accionar de esos directores, por ser funcionarios públicos con algún conocimiento más de las políticas públicas, tenga también en su acervo de ideas al tomar las decisiones, bueno, eso como aporte al directorio. Son participaciones minoritarias, de manera que en general no deciden los destinos de la compañía. Pero bueno, es un aporte que el Estado Nacional hace por su participación
y que eso retroalimenta también, por eso el hecho de que la gestión de todo este funcionamiento y la coordinación de todos esos directores está en cabeza de la Secretaría de Política Económica que presido yo, porque se supone que las decisiones que toman esas empresas algo tienen que ver con la política económica del país en ambas direcciones, simplemente. Así que regula esa participación a través de un reglamento, los convierte en funcionarios públicos y regula también los honorarios. Y me quiero referir a eso no porque sea más importante, sino porque es donde ha puesto la lupa el Diario de la Nación, y ha puesto esta cadena nacional de repetidoras que empezó a tomar la noticia como válida. Pues muchas veces no es que no investigue la prensa, sino que toma como real algo que dice algún periodista, y después lo repite y no lo investiga nuevamente. Y si eso estaba equivocado en el origen, lo va a estar todo a lo largo de sus repercusiones. Bien, entonces está la cuestión de los honorarios. Fíjense, hay como 90 directores en empresas privadas, repartidos por distintas empresas privadas según la tenencia accionaria y según la magnitud del directorio. O sea, cuántos directores tiene cada empresa, porque en proporción a la tenencia accionaria se nombran directores según la dimensión del directorio. Pero ¿qué pasaba? Cada empresa, entre las atribuciones que tiene, más bien que la empresa, sus dueños, porque esto se hace en en la asamblea anual, la asamblea de accionistas decide retribuir a los directores de la compañía, a todos, doy mi caso en Siderar, hay 17 directores, si no me equivoco, yo soy uno de... 17 no, sí, soy uno de ellos, y bueno, y la asamblea de accionistas decide, en la asamblea anual, vamos a pagarle a los directores tanto, y lo votan los accionistas, es la retribución a sus directores. Entonces esos directores son aquellos que han designado los distintos accionistas, a veces uno solo con compañía del Estado, otras veces atomizado, muchos accionistas, lo designa y después le paga una retribución. Esa retribución es muy dispar, dependiendo de la magnitud de la compañía y la política de honorarios que tenga la compañía. En el caso nuestro, de las compañías en las que el Estado Nacional tiene participación y por tanto directores, porque en alguna tiene participación pero no le alcanzan los votos para poner directores en la asamblea. Entonces, en el caso del Estado Nacional, esos honorarios van desde 6.000 hasta 65.000 pesos, lo que cobra el director, por mes. No es una decisión nuestra, es una decisión de las empresas, que le pagan a todos sus directores. ¿Qué problema hay? Bueno, el decreto 1278 hace lo siguiente. En primer lugar, dice que son funcionarios públicos, los directores, en representación del Estado, que se sientan en la silla del directorio. Y también regula una retribución. Regula una retribución según dos casos especiales. Me voy a referir al primero porque parece enfocado en esto la noticia, que son aquellos directores que además tienen algún cargo o desempeñan alguna función en la Administración Pública Nacional y reciben una retribución. Lo digo porque es mi caso. Yo tengo mi sueldo como secretario de Estado, que es el mismo de todos los secretarios de Estado, fijado por la jerarquía y por la escala salarial del Estado. Pero yo me siento en el directorio de Siderar. Y Siderar regula un honorario. ¿Qué pasaba? Bueno, muchos directores por el Estado Nacional de épocas anteriores habían renunciado a recibir ese honorario, con lo cual se lo quedaba a la compañía. Otros lo cobraban y había una discusión acerca de si